Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión extraordinaria a la cual han sido ustedes convocadas y convocados en tiempo y forma, y siendo las 12 horas con 36 minutos del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, cedo el uso de la voz a la secretaria para que pase la lista de asistencia y declare el quórum correspondiente. Claro que sí, buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista de asistencia, por lo cual solicito levanten la mano y activen su micrófono para efectos de que quede registrado en la grabación de la presente sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Su suplente, diputado José Luis Fernández Martínez. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Su suplente, diputado Rubén Guajardo Barrera. Por parte del Consejo Estatal Electoral, doctora Paloma Blanco López. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de las representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Ulises Hernández Reyes. Su suplente, Luis Eduardo Hernández Jiménez. Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Partido del Trabajo, Ana Luisa Mayorga Martínez. Su suplente, licenciado Gerardo Alejandro Zúñiga Zavala. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Guillermo Navarro Cedillo. Presente. Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marla Iba Romero. Presente. Movimiento Ciudadano, Daniel Alberto Ramos Guardiola. Presente. Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Su suplente, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Su suplente, licenciado Amram Eliseo Briones Rosales. Hay 14 integrantes de pleno, por consiguiente el quórum, consejera presidenta, y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. Asimismo, doy cuenta de la integración de este pleno del Partido Revolucionario Institucional, Ulises Hernández Reyes. Buenas tardes. Muchas gracias, secretaria. Bien, damos cuenta del numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación y en su caso aprobación del orden del día de la presente sesión, por lo que pregunto a las y los integrantes de este consejo si tienen alguna observación al mismo. No de mi parte. De acuerdo. Pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Claro que sí, procede de manera económica a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día, por lo cual solicito levanten la mano si se encuentran de acuerdo con la misma. Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se resuelve la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México en San Luis Potosí como partido político local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, para lo cual cedo nuevamente la palabra a la secretaria para su desahogo. Claro que sí, consejera presidenta. Antes doy cuenta de la integración de este pleno del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente, buenas tardes.
Solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma, si no tiene ningún inconveniente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, derivado de la solicitud del partido político Fuerza por México, por Partido Político Nacional Fuerza por México, se procedió al análisis y verificación de la solicitud del registro como partido político estatal. Punto primero, fue presentada la solicitud de registro como partido político estatal, lo cual se consideró dentro del plazo establecido para tal efecto. Esta solicitud de registro también se presentó asignada por los integrantes de la Dirección Ejecutiva Estatal del Otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, por lo cual cumplió con los requisitos debidos. A esta solicitud de registro le fueron adjuntados los anexos señalados por el artículo 8 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, párrafo quinto de la Ley General de Partidos Políticos, en los que se encuentre el disco compacto que contenga el emblema, color y colores de los partidos políticos, debiendo agregar el emblema del extinto Partido Político Nacional el nombre de la entidad federativa correspondiente. La copia simple, legible de la credencial para votar de los integrantes de los órganos directivos, la declaración de principios, programas, acciones y estatutos en forma impresa y en disco compacto en formato Word, mismo que deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. Padrón de afiliados en disco compacto en formato de Excel, certificado expedido por la instancia competente que acredite que el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos propios en al menos la mitad de los municipios. Con motivo de la omisión en la presentación de los requisitos establecidos en los incisos B y E del artículo 8 de los lineamientos, el día 20 de diciembre del 2021 le fue notificado al otrora Partido Fuerza por México oficio número CEPAC es /SE UPPP /5704 /2021, mediante el cual se hicieron de conocimiento las observaciones referentes en que incurrió la documentación anexa a su solicitud de registro como partido político, requerimiento que contestó en tiempo y forma. Con lo anterior se acredita el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 de los lineamientos únicamente en cuanto a la presentación de la documentación anexa, toda vez que habría que revisar que el artículo 5 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local en cuanto a la acreditación de requisitos señala lo siguiente. La solicitud deberá presentarse por escrito dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la aprobación del presente lineamiento, haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en la elección local inmediata anterior. Al respecto, en relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso A del artículo 5 de los lineamientos relativos a la obtención de por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior, obra en autos certificación que señala lo siguiente. Para la elección de gobernador, se obtuvo el 0.520% de votación válida emitida y para la elección de diputado el 1.20%. La votación válida emitida requerida era el 3%, por lo cual no cumple con estos requisitos. En lo que refiere al requisito establecido por el inciso B del artículo 5 de los lineamientos relativos a la postulación de candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en la elección inmediata anterior, obra autos en certificación que señalan lo siguiente. Postulación de candidatos propios del Partido Fuerza por México, diputados, tuvo un total de postulaciones de 15, número de postulaciones propias requeridas el 8 y número de candidatos propios postulados 13, por lo cual sí acredita con este requisito. Respecto a ayuntamientos, la total de postulaciones posibles era de 58, número de postulaciones propias requeridas fue de 29 y los candidatos propios postulados fueron de 19, por lo cual no cumple con este requisito. De lo anterior se desprende que el otrora partido político Fuerza por México no cumple con los requisitos establecidos en número 5, inciso A y B de los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local en relación, por una parte, porque la votación válida emitida obtenida en el pasado proceso electoral no alcanza el 3% y por otra parte no realizó la postulación en cuanto menos la mitad de los ayuntamientos. Asimismo, es importante señalar que respecto al requisito de presentar los lineamientos como declaración de principios y programas de acción y estatutos, este requisito sí cumplió con el mismo. Sin embargo, por lo ya señalado anteriormente, el acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba declarar improcedente
la solicitud de registro del otrora partido político Fuerza por México como partido político local ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de no acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley General de Partidos Políticos y los contenidos en los lineamientos para el ejercicio del derecho que tiene el otrora partido político nacional para optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 21º, 22º y 23º de la presente determinación. Segundo, notifica el presente acuerdo al otrora Partido Político Nacional Fuerza por México y al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. Tercero, publica el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la página web de este Consejo. A su consideración. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este Consejo. Bien, pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del... Antes doy cuenta de la integración de este pleno de la contadora pública Ana Luisa Mayorga Martínez, representante del Partido del Trabajo. Bien. Damos cuenta del numeral cuarto de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se resuelve la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas en San Luis Potosí como partido político local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local. Esto establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, para lo cual cedo la palabra nuevamente a la secretaria para su desahogo. Claro que sí, consejera presidenta. Antes de dar lectura al presente acuerdo, quiero señalar que el día de hoy se presentó por parte de Guillermo Olvera Nieto, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Político Redes Sociales Periodistas en San Luis Potosí, oficio que dice lo siguiente. Guillermo Olvera Nieto, en mi carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Político Redes Sociales Progresistas, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer que tengo conocimiento que el día de hoy se llevará a cabo la sesión pública de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto, entre otros puntos, de llevar a cabo la discusión del dictamen relativo a la solicitud de registro como partido político local de redes sociales progresistas, por lo que de manera cautela me permito solicitar se difiera tal sesión y o el punto relativo al dictamen de procedencia de registro de partido político de redes sociales progresistas, toda vez que no hemos sido notificados en tiempo y forma de dicha sesión, lo anterior en virtud de que nos asiste interés jurídico con relación al dicho dictamen. Por lo expuesto, lo anterior solicitamos se iba a diferir la misma por violentar de manera directa los derechos de este partido político. En ese sentido, se señala que los partidos políticos inscritos o registrados ante este Consejo tienen el derecho de nombrar representantes ante este organismo electoral, los cuales tendrían derecho a voz. Sin embargo, el 8 de diciembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el recurso de apelación SUPRAP 422/2021, confirmando el dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida del registro del Partido Político Nacional denominado Redes Sociales Progresistas. Asimismo, el 21 de diciembre del 2021, en sesión ordinaria, el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí aprobó acuerdo mediante el cual se declara la cancelación de la inscripción del Partido Político Redes Sociales Progresistas ante el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana por haber perdido su registro como partido político nacional. Ante la pérdida del registro de inscripción del Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, no tiene derecho a participar como parte del pleno de este Consejo, aun y cuando tenga interés jurídico. Es por ello que no ha sido notificado con respecto a la celebración de la presente sesión. Por otra parte, el artículo 13 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar
por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que una vez vencido el plazo para la presentación de la solicitud de registro, y en su caso el otorgado para subsanar las omisiones que se hayan hecho del conocimiento del autor del partido político nacional, el organismo público local contará con un plazo máximo de 15 días naturales para resolver lo conducente. Al efecto, el partido Redes Sociales Progresistas el día 20 de diciembre de 2021 fue requerido a fin de que subsanara inconsistencias detectadas en su solicitud de registro. Dicho requerimiento tuvo su vencimiento el día 10 de diciembre del 2021, por lo que, de acuerdo al numeral señalado, el día de hoy se cumple el término para que este organismo electoral se manifieste con respecto a la solicitud. Es por lo anterior que no es posible postergar el desarrollo de la presente sesión. Asimismo, señalo que los acuerdos que aquí se determinen por parte del Pleno se le notificarán de manera personal al autor del partido Redes Sociales Progresistas para los efectos legales conducentes y que estas sesiones pues se están llevando de manera pública. Bueno, ya señalado lo anterior, solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma, no tiene ningún inconveniente. Derivado de la solicitud del partido Redes Sociales Progresistas, se procedió al análisis y verificación de la solicitud de registro como partido político estatal presentado por la Comisión Ejecutiva Estatal del otrora Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, advirtiendo lo siguiente. Número 1, fue presentada la solicitud de registro como partido político estatal dentro de los 10 días hábiles, por lo cual se encuentra presentado en tiempo y forma. La solicitud, asimismo, fue presentada por los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del otrora Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, por lo cual también cumplió con este requerimiento. A la solicitud de registro le fueron adjuntados los anexos señalados por el artículo 8 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, entre ellos el disco compacto que contenga el emblema y color o colores de los que caracterizan el partido político local, debiendo agregar el emblema del extinto partido político nacional. La copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de los órganos directivos, la declaración de principios, programas, acciones y estatutos en forma impresa en disco compacto, el padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, el certificado expedido por la instancia competente que acredita que el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos propios en al menos la mitad de los municipios. Con motivo de la omisión en la presentación de los requisitos establecidos en los incisos B y E del artículo 8 de los lineamientos, el día 20 de diciembre del 2021 le fue notificado al otrora Partido Redes Sociales Progresistas el oficio CEPAC, /SE, /UPPP, /5703, /2021, mediante el cual se hicieron de conocimiento las observaciones referidas sin que incurrió en la documentación anexa a su solicitud de registro como partido político, otorgándole un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, plazo que cumplió debidamente. Con lo anterior se acredita que el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 de los lineamientos únicamente en cuanto a la presentación de la documentación anexa a la solicitud. Ahora bien, respecto a los requerimientos del artículo 5 de los lineamientos para el ejercicio de derechos que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, en cuanto a la acreditación de los requisitos, señala los siguientes. La solicitud de registro deberá presentarse ante el OPLE en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la aprobación de los presentes lineamientos, haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en la elección local inmediata anterior. Al respecto, en relación al cumplimiento del requisito establecido en el inciso A del artículo 5 de la Ley de Lineamientos relativo a la obtención de por lo menos el 3% de la votación válida emitida, obra en autocertificación a cargo de la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, secretaria ejecutiva, que señala lo siguiente. Respecto a la votación válida emitida por el Partido Redes Sociales Progresistas en la elección de gobernador, fue de 9.09%, la votación válida emitida requerida era del 3%, por lo cual sí cumple con este requisito. Respecto a la votación válida emitida por el Partido Redes Sociales Progresistas para la elección de diputados, la votación válida emitida obtenida fue de 4.54% y la votación válida emitida requerida del 3%, por lo cual sí cumple con este requisito. En lo que se refiere al requisito establecido en el inciso B del artículo 5 de los lineamientos relativo a la postulación de candidatos propios en al menos de la mitad de los municipios y distritos en la elección inmediata anterior, el partido político Redes Sociales Progresistas, a fin de acreditar la postulación de candidatos en cuando menos la mitad de los distritos y ayuntamientos, presentó la certificación a cargo de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo de los siguientes 2 acuerdos.
Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral por medio del cual se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal y vertical de las postulaciones presentadas por el Partido Redes Sociales Progresistas, y el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana por medio del cual se emite el dictamen por el cual se resuelve el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones a diputaciones de mayoría relativa presentadas por el Partido Redes Sociales Progresistas. De las certificaciones de los acuerdos que anteceden, se desprende que el Partido Redes Sociales Progresistas presentó su solicitud de registro en 30 de los 59 ayuntamientos, así como en los 15 distritos electorales en los que se compone el Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, a criterio de esta autoridad, la copia certificada de los acuerdos señalados no comprueba de manera fehaciente que el Partido Redes Sociales Progresistas postuló candidatos en cuando menos la mitad de los ayuntamientos y distritos. Lo anterior en razón de que los acuerdos relativos al cumplimiento de la paridad de género fueron emitidos con anterioridad a que las comisiones distritales y comités municipales electorales resolvieran sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes presentadas. Tal circunstancia cobra relevancia en el sentido de que la sola presentación de la solicitud de registro no otorga a los ciudadanos que aparecen en ella la calidad de candidatos, sino que es hasta que la emisión del dictamen de registro que las autoridades electorales otorgan a los ciudadanos que aparecen en ella tal carácter. En ese sentido, a efecto de acreditar lo señalado por el inciso B del numeral 5 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, los solicitantes debieron acompañar certificación en donde se dejara constancia que las candidaturas postuladas por este partido político y que participaron en las elecciones distritales y municipales en el pasado proceso electoral 2020-2021, es decir, que obtuvieron su registro y en consecuencia la calidad de candidatos. Aun y cuando el otrora partido político Redes Sociales Progresistas no presentó la certificación idónea, ello no obsta para que este Consejo, dentro de los medios que tiene a su alcance, verifique el cumplimiento de dicho requisito. En ese sentido, de las actas de cómputo municipal y de las actas de cómputo distrital emitidas por los órganos electorales correspondientes, se desprende la participación del Partido Redes Sociales Progresistas en la postulación de sus candidaturas, existiendo participación en los siguientes distritos y ayuntamientos. Respecto a la postulación de candidatos propios del Partido Redes Sociales Progresistas en la elección de diputados, la total de postulaciones posibles era de 15, los números de postulaciones propias requeridas era de 8, y los números de candidatos propios postulados fue de 15, por lo cual con este requisito sí se cumple. Respecto a la postulación de ayuntamientos, la postulación de candidatos posibles era de 58, los números de postulaciones propias requeridas de 29 y los números de candidatos propios postulados fue de 20, por lo cual no cumplió con este requisito. De lo anterior se desprende que el otrora partido político Redes Sociales Progresistas no cumple con el requisito establecido en el numeral 5, inciso B de los lineamientos para el ejercicio de derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local en relación a postular candidatos en cuando menos la mitad de los ayuntamientos. Cabe hacer mención que respecto al requisito de presentar la declaración de principios, programa de acción y estatutos, este requisito sí lo cumplió. Sin embargo, por lo señalado anteriormente, el acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana aprueba declarar improcedente la solicitud de registro del otrora partido político Redes Sociales Progresistas como partido local ante el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana en virtud de no acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley General de Partidos Políticos y los contenidos en los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 21º, 22º y 23º de la presente determinación. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al otrora partido político nacional Redes Sociales Progresistas y al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. Tercero, publiquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en la página web de este Consejo. Antes de ponerlo a su consideración, me gustaría también señalar que habría que hacer una modificación en el punto de antecedentes 27, en donde por un error de dedo se determinó que emitió el dictamen mediante el cual se declara, señala procedente la solicitud de registro, cuando debería decir improcedente la solicitud de registro. A su consideración. Gracias, secretaria. Tiene la palabra la consejera Zelandia. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera comentar que difiero un poco del sentido del dictamen, en consideración algunas cuestiones que voy a permitirme señalar, en el entendido de que el dictamen atiende a cabalidad lo que establece actualmente la norma aplicable, las normas aplicables, que son normas generales, la ley electoral del Estado, así como el reglamento que el Instituto Nacional Electoral emitió al respecto.
¿Por qué comento que difiero? Difiero porque, miren, creo que como organismo deberíamos tener también interpretaciones más garantistas. En el caso de este partido, participó en al menos, bueno, en la totalidad de distritos que integran la entidad federativa. Participó en los 15 distritos y, según lo que se incluye en el proyecto de dictamen, participó únicamente en 20 municipios. Y esa es la razón por la cual se determina que no procede la solicitud que está presentando para postular, para obtener registro como partido político local. Yo aquí llamaría un poco la atención en dos situaciones. En primer lugar, lo que establece la norma federal, general, más bien la Ley General de Partidos Políticos, es que los partidos, por ejemplo, cuando estamos hablando de organizaciones que pretenden el registro como partido político, lo que se está haciendo es determinar acciones que garanticen que se cumple, por un lado, en el caso de organizaciones que pretenden el registro como partido político local, acreditar determinado porcentaje de militancia y que ese porcentaje de militancia esté distribuido en la totalidad de la entidad federativa de que se trate. Específicamente piden presencia en al menos 2/3 partes de los municipios de la entidad y que ahí se acredite el 0.26% del padrón y en total sea por lo menos el 0.26% del padrón estatal. ¿Cómo lo colman en el caso de una organización, de un partido político nacional que quiere ser partido político local después de haber participado? Ese 0.26% vamos a ponerlo en el 3% de votación válida emitida que se pide por parte de la norma. Nuestra ley habla de que haya obtenido el 3% en cualquiera de las elecciones en las que hubiera participado, es decir, fuera en gobernador, en diputados o ayuntamientos. Entonces, lo que se colma con el 3% es que se acredite que cuente con militancia o apoyo, en este caso, de al menos un porcentaje de personas inscritas en el padrón electoral. Ese 0.26 se vuelve el 3% de la votación válida emitida. Ahora bien, ¿cómo se distribuye? Por lo que establece la norma es que para garantizar esa distribución, que en el caso de organizaciones tiene que ser en al menos las 2/3 partes de los municipios que integran la entidad, te pide que haya postulado en al menos la mitad de distritos o la mitad de municipios. Si bien aquí estamos hablando de dos términos, la postulación y el registro, pero no quisiera ir allá, únicamente diría que en el caso de la postulación y participación en 15 distritos, pues nos estaría dando también la pauta para considerar que la presencia y la existencia de militancia o de personas que apoyan a la fuerza política de la que estamos hablando está distribuida en la totalidad del Estado. Y esa es la finalidad de establecer que haya participado en al menos la mitad de distritos o municipios. En este sentido, yo difiero del proyecto en el sentido de no darle oportunidad a una nueva fuerza política de obtener el registro como partido político local por eso. En virtud de que, de una interpretación garantista, considero que se tendrían colmados los requisitos para que se le pueda considerar como partido político local. Así que, bueno, en ese sentido manifestaré mi voto en contra y con un voto particular. Muchas gracias. Gracias, consejera. Tiene la palabra el representante del Partido Conciencia Popular. Muchas gracias, presidenta. Saludos cordiales a todos quienes integran este pleno y quienes nos ven a través de las plataformas del Consejo Estatal Electoral. Normalmente siempre estoy a favor de lo que la consejera Zelandia siempre nos viene a aportar, porque pues sin duda estamos bajo los principios que establece el párrafo tercero del artículo 1 constitucional, donde dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos político-electorales. Y por supuesto que desde el 2011 para acá, pues estamos en este rompimiento de paradigma que obliga sin duda a repensar en grosso modo pues el derecho y la aplicación del mismo, ¿no? Pero pues aquí estamos en presencia también de una formalidad esencial del procedimiento, ¿no? El artículo igualmente
14 constitucional, párrafo segundo, establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante un juicio seguido ante una autoridad previamente establecida, obviamente anterior al hecho, y además en donde siga las formalidades esenciales del procedimiento. Dicho lo cual, parece fundamental que de una vez este consejo se decante, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero espero en un sentido pues legal, aunque aquí siempre vamos a tener esa discusión, si aplicamos la legalidad o aplicamos la justicia. Pues lo cierto es que yo en cuanto al dictamen, yo estoy de acuerdo en cuanto al sentido del mismo. Comparto parcialmente las formas o las razones por las cuales se considera desechar por improcedente la solicitud para constituirse como un nuevo partido político. Tengo muchos argumentos por los cuales considero que el dictamen podría fortalecerse. Eso estoy, como todo acto humano, siempre puede ser mejorado. Pero esto me recuerda y me remonta al año 2018. 2018-2019, en donde se revisaba precisamente la procedencia o no de constituir como partido político al partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Desde aquella época data precisamente la emisión de estos lineamientos que deberían aplicarse, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para constituir nuevos partidos políticos estatales cuando devenían de la pérdida de un registro nacional como partido político. Y esto es así porque ya en aquel entonces se discutía en el Pleno, como ahora se hace, la pertinencia o no de la aplicación de un lineamiento que sin duda no es una ley, no es una norma, de un lineamiento que de alguna forma está viendo esto que a los abogados nos enseñaban en la facultad, esta pirámide de Kelsen o jerarquía normativa, en donde un lineamiento estaba por encima de una ley, algo que, por supuesto, pues desde mi formación no podía ser tomado en consideración. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues de entrada porque nosotros tenemos una ley electoral que, si bien en su artículo 133 alude a el cumplimiento de determinados requisitos de la Ley General de Partidos, lo cierto también es que tiene su propia lógica, su propia normatividad. Y esa es una de las razones por las cuales yo aquí podría disentir un poco en la forma. Me parece que el documento, el dictamen que se pone a consideración, no puede basarse en un lineamiento como tal, aunque parafraseado, dijera la consejera Zelandia, pues resultara prácticamente una cosa igual o similar. Por ejemplo, el artículo 133 de la ley en cita dice que para que una organización pueda constituirse y ser registrada como partido político estatal, como es el caso, debe cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primera, presentar una declaración de principios y, en congruencia con esto, su programa de acción y los estatutos que norman sus actividades, los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Partidos. Y en la segunda fracción señala que contar con militancia en cuando menos 2/3 partes de los municipios de la entidad. Evidentemente, la aplicación de un lineamiento no podría estar por encima de este requisito. Y perdón, una cosa es que hubiera existido un grupo de ciudadanos distribuidos en el estado que hubieran decidido expresar su voto por los candidatos del partido Redes Sociales Progresista, y otra cosa es totalmente diferente, es la militancia. Es decir, el concepto de militancia no se cumple con el 3% o más de la votación válida emitida de la elección anterior. Cada periodo de tiempo, los partidos políticos que estamos aquí tenemos que comprobar un mínimo de militantes, independientemente del 3% ante el Instituto Nacional Electoral. No se puede suplir la militancia, es un acto que liga al ciudadano con una fuerza política más allá del hecho volitivo de expresar
su afinidad con algún candidato en la elección anterior. La militancia es un requisito fundamental y además se establece en por lo menos o cuando menos las 2/3 partes de los municipios de la entidad. Y es ahí donde el lineamiento no puede estar por encima, un lineamiento de línea no puede estar por encima de la ley del Estado. Ahora, si lo van a dejar, si lo van a inaplicar, díganlo. Díganlo en el dictamen de que la militancia para efectos de partidos políticos nacionales, porque lo dijo el INE, está por encima de nuestra ley local. Si eso es así, como dicen los españoles, mójense, digan que van a inaplicar nuestra ley electoral, que es la que establece precisamente el requisito de comprobación de militancia, y entonces ya veremos en tribunales. Porque me parece que aquí se está rompiendo precisamente de manera fundamental, me parece, el orden constitucional y legal de los actos a los que está obligado toda autoridad. Entonces, aquí es donde yo discrepo de la consejera Zelandia. Una cosa es aplicar justicia y otra aplicar legalidad. Y estamos en presencia de un requisito formal, de un procedimiento que está en la ley. No lo pueden variar. Alcanzó el 4%, 4 puntos y algo por ciento y 9% de gobernador. Pues sí, pero la ley ya dispone requisitos y ustedes están obligados a hacerlo valer. Me parece que se puede mejorar el dictamen, sin duda. Coincido con el fondo, pero en la forma, que también es fondo, dicen los abogados, creo que puede ser, sin duda, algo que puede ser corregido, aumentado, mejor aterrizado, y por lo demás no coincido con inaplicar todavía más lo que ya la ley dice, simplemente por ser garantista. No pueden ir más allá, no pueden suplir lo que el solicitante está obligado a cumplir. Y eso creo que por hacer una buena obra, luego de repente pueden continuar violando la ley. Pero en fin, esa es una primera observación y bueno, pues es todo cuanto tengo que manifestar. Gracias. Había pedido la palabra la consejera Zelandia. Gracias, presidenta. Gracias, representante del Partido de Conciencia Popular, licenciado Jairo. De nuevo, aclaro, como lo hice al principio de la intervención que tuve, coincido en que el proyecto de dictamen que se somete a consideración de este pleno cumple a cabalidad con las disposiciones legales citadas en el mismo. Yo lo que digo es que difiero del sentido del mismo en virtud de que desde una interpretación más garantista que yo hago, me parece que sí cumple el partido político con los requisitos que establece la norma para obtener el registro como partido político local. No digo que se deba cambiar el dictamen, yo lo que estoy diciendo es que desde mi punto de vista creo que podría yo, haciendo una interpretación más garantista, permitir que exista la participación de un nuevo partido político local, porque desde el punto de vista mío sí se cumplen los requisitos. En cuanto a lo que comenta el licenciado Jairo respecto a que no es lo del 3% y lo de la presencia en municipios, la acreditación de militancia, ahí sí, yo te diría, en los propios lineamientos del propio Instituto Nacional Electoral, se especifica que el requisito del 3% que piden en el caso de un partido político nacional para ser local, es con el cual tienen por colmado el requisito del número de militancia con que debe contar el partido político establecido en el artículo 2, párrafo 2, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos. Esto lo establece la propia Ley General de Partidos Políticos en su artículo 95, párrafo 5. Es decir, esta interpretación que yo les estoy manifestando es la interpretación que tuvo el legislador federal al emitir la norma. No es una interpretación que esté contenida específicamente en los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral, sino que se contiene en la norma general. Es por eso que lo afirmo. Insisto, estoy en el entendido de que el dictamen cumple a cabalidad con las disposiciones legales aplicables. Desde mi punto de vista, en una interpretación más garantista, yo sí le otorgaría el registro. Esa es la manifestación nada más. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la consejera Graciela Díaz. Gracias, presidenta. Un poco para contextualizar hacia la ciudadanía que sigue las transmisiones de las sesiones y en particular esta sesión,
únicamente para establecer que, por un lado, lo que hoy se está discutiendo a través de este dictamen es lo que tiene que ver con un procedimiento de solicitud de un partido político original, el otrora Partido Político Nacional, que pretende acceder a el registro como partido político local, establecido a través de un marco normativo con requisitos específicos y puntuales que debe cumplir y acreditar el otrora partido político para acceder a este registro. Y lo que se está colocando en el dictamen, como bien señala la consejera Zelandia, se atiende estrictamente al procedimiento y los requisitos. En ese sentido, se encuentra evidencia de que no hay un cumplimiento total por parte del otrora partido solicitante, y es por eso el sentido de este dictamen. Anuncio que acompañaré completamente el sentido de este dictamen y que, sin embargo, lo que se refiere al procedimiento para que agrupaciones accedan al registro como partido político y donde se solicita el porcentaje del 0.26% del padrón electoral, es un procedimiento diverso que tiene sus propias reglas y sus propios requisitos. En ese sentido, lo que hoy se dictamina, si es que se mantuviera por la mayoría de estas consejerías el proyecto que se nos ha circulado, no es una limitación. Primero, para que el otrora partido político solicitante, a través de este procedimiento, a través de esta vía, un registro local, en caso de que se inconformara, acceda a un trayecto jurisdiccional para que se dirima la controversia en su caso. Y segundo, tampoco es óbice para que en su caso manifieste el interés de acudir a este otro procedimiento a través de la celebración de asambleas, del cumplimiento del 0.26% de personas afiliadas a partir del padrón electoral del proceso electoral inmediato anterior. Es decir, se trata de procedimientos diversos, por vías diversas, a las cuales el partido ha intentado acceder a una de estas vías, y en virtud del incumplimiento en términos de la legalidad y la documentación con que contamos, no le limita para que acuda, por un lado, a la vía jurisdiccional para continuar en esta pretensión, o en esta segunda vía que tiene que ver con la celebración de asambleas, procedimiento que también ya se encuentra normado, lineamientos que ya ha expedido este mismo pleno. Y bueno, con estas consideraciones es a partir de las cuales yo estaría acompañando el sentido del proyecto que se nos ha circulado. Muchas gracias, Presidenta, a todos, a todas por la escucha. Gracias. Tiene la palabra el consejero Juan Manuel Ramírez. Gracias, Presidenta. Sí, yo también anuncio que voy a acompañar el proyecto de dictamen que se pone a consideración de todas y todos nosotros, y particularmente porque, siguiendo justamente el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiera obtenido por lo menos el 3% de votación válida emitida y hubiera postulado candidatos propios en al menos la mitad de municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso C de esta ley. Es decir, es el requisito de afiliación que deben de cumplir aquellas organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos a nivel federal, nacional, en las entidades federativas locales. Y en ese sentido, si ustedes revisan el proyecto de resolución que se pone a consideración de nosotros, nosotras, pues esencialmente justamente tiene que ver con que, por un lado, efectivamente, el partido político Redes Sociales Progresistas, el otrora partido político Redes Sociales Progresistas, cumplió con esta parte de obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones locales de gobernador y diputaciones. No obstante, no acreditó haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios. Sí de los distritos, pero no de los municipios. Entonces, creo que son estos dos elementos los que justamente, como dice la Ley General de Partidos, pues vienen de manera concatenada, pues a tener por cumplido el requisito respecto del número mínimo de militancia. Entonces, el asunto está en que, desde mi particular punto de vista, y
por eso acompañó el dictamen, se establece que sí, Redes Sociales Progresistas obtuvo más del 3% de la votación, pero no postuló candidaturas propias en la mitad de los municipios. Sí en los distritos, pero no en los municipios. Y la ley dice, pues claramente que debe ser en los municipios y en los distritos. Habrá un debate, seguramente, que tiene que ver con a qué se refiere con postular, y es un poco lo que se establece en el cuerpo del dictamen que se nos presenta. Porque el partido presentó, digamos, una certificación para acreditar que postuló candidaturas propias en la mitad, por lo menos, de los municipios, acuerdos que emitió este consejo respecto del cumplimiento de paridad. Hay que recordar que en el tema de paridad, lo que establece el artículo 289 bis de nuestra ley electoral es que una vez que se presentan las solicitudes de registro de los partidos políticos, hay un procedimiento y unos lineamientos que regulan ese procedimiento. El Consejo lo que hace es verificar que se cumpla con la paridad. Una vez que el Pleno del Consejo dictamina sobre el cumplimiento o no de la paridad de género por parte de las candidaturas de los partidos políticos a las elecciones de diputaciones y de ayuntamientos, entonces lo que sucede es que las solicitudes de registro pasan a los organismos electorales encargados de dictaminar sobre la procedencia o no de esos registros. Y lo que sucedió con Redes Sociales Progresistas es que en la dictaminación de la paridad se establece que postuló 30 candidaturas, más allá del cumplimiento del paritario no, pero ya al momento del registro de las candidaturas se quedó en 20. Postuló candidaturas o hubo registros efectivos de candidatos y candidatas en 20 ayuntamientos, en 20 municipios. Entonces, es por eso que no está dando por acreditado el cumplimiento de haber postulado candidaturas propias en la elección de ayuntamientos. Insisto, creo que ese es un tema pues a debate. Habrá quien diga que postular no es lo mismo que registrar candidaturas. No obstante, me parece que la calidad de candidato o candidata se obtiene una vez que las autoridades electorales dictaminan sobre la procedencia o no justamente de esas solicitudes de registro de candidaturas. Antes de eso, pues son precandidatos o, digamos, aún no son candidatos hasta que la autoridad electoral dictamina respecto de esa solicitud. Es por eso que yo me voy a permitir votar a favor del proyecto de dictamen que se pone a consideración de este pleno. Sería cuanto, consejera presidenta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el consejero Marco Iván Vargas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. De igual forma, así como lo ha manifestado mi compañera, la consejera Graciela Díaz y el consejero Juan Manuel Ramírez, yo también acompaño plenamente el sentido del dictamen y solo complemento brevemente algo que acaba de mencionar Juan Manuel. La Ley General de Partidos Políticos establece un requisito específico para aquellos partidos políticos nacionales que no o que perdieron el registro por su votación a nivel nacional, pero que pueden optar por conseguirlo a nivel local siempre y cuando consigan ciertas condiciones. El dictamen que se pone a consideración de este pleno establece en el cuerpo del documento cuáles fueron los distritos y señala puntualmente cuáles fueron los municipios en donde el partido político postuló candidaturas, siendo solo 20 municipios en donde se realizó la postulación y no la mitad de ellos. El apunte que quiero hacer tiene que ver con la literalidad con la que la Ley General de Partidos Políticos señala el requisito de que se tienen que postular en por lo menos la mitad de los distritos uninominales, que para el caso de San Luis Potosí son 15, y de los municipios, que para el caso de San Luis Potosí la totalidad son 58 municipios. Me parece pertinente la discusión y también relevante el punto que pone a consideración y el argumento que pone a consideración la consejera Zelandia. Sin embargo, como unidades políticas, un distrito uninominal representa a población y un municipio no representa a población, sino que representa a una fracción geográfica autogobernada reconocida dentro de la Constitución. Es decir, que no son los mismos principios de representación los que se encuentran presentes en un distrito y en un municipio, tal como, por ejemplo, opera en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados representa población distribuida en 302 distritos uninominales, mientras que la Cámara de Senadores encuentra su representación en 32 unidades políticas que forman parte del Pacto Federal. Esta misma idea es la que impera en la redacción de la Ley General de Partidos Políticos cuando se establece este tipo de principio de requisito. De tal forma que establece que un partido político podría obtener este registro como partido político local si solo si postula en por lo menos la mitad de los distritos y de los municipios y no lo pone como una condición atractiva de que sea uno u otro. Es en este sentido en el que yo acompaño también la redacción y el sentido del proyecto y les agradezco a ustedes también por la atención. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el consejero Adán Nieto. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes. También me quiero referir a esta tendencia sobre el garantismo y este enfrentamiento de paradigmas que señalaba nuestro compañero y amigo maestro Jairo Leiva. Sí, esa tendencia se ha ido practicando, estamos de acuerdo en ella, pero sin embargo creemos que se aplica muchas veces en este sentido de ampliar los derechos y no restringirlos cuando hubiera alguna duda. En este caso me parece que no hay alguna duda sobre el requisito que está establecido. No se cumple uno de ellos, me parece indubitable, entonces ahí como hacer una suplencia de ese requisito no me parecería adecuado en este caso. En cuanto a la literalidad de la expresión que usaba, a la que refería nuestro compañero, el consejero Juan Manuel Ramírez, sobre postulación, si ese debate de qué significa, si nada más proponer es ya postular, yo más bien me quisiera referir al otro vocablo, al de candidatura. Ahí sí entenderíamos como candidatura una vez que ya ha sido declarada como tal por la autoridad competente, y en este caso tampoco se da la circunstancia y la situación. Por lo tanto, también me parece que el dictamen, el sentido del dictamen es correcto y también lo voy a acompañar. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Gerardo Lomelí. Muchas gracias, consejera presidenta. En el mismo sentido de la consejera Graciela y los demás consejeros que me antecedieron en la voz, yo me permitiré acompañar el sentido de la propuesta de acuerdo que se nos presenta, compartiendo lo que ya nos decía muy puntual el doctor Adán Nieto, en esta generación que compartimos en la amplitud de derechos. Pues sí, la amplitud de derechos considero que no podría ser una eliminación de requisitos que están muy claros dentro de la ley general. Creo que nuestra interpretación, la manera en la que está redactada la ley, creo que no nos da margen a interpretar si es uno u otro. Creo que es muy clara en señalar que tienen que ser cumplidos ambos requisitos, el número de registros, el porcentaje de registros, tanto en los distritos como en los municipios. En cuanto al debate que ya señalaba el consejero Juan Manuel, yo también soy un convencido de que la calidad de candidaturas se da una vez que se hayan dictaminado procedentes las solicitudes de registro en los municipios o en los distritos. Creo que el procedimiento muchas veces está mal interpretado, considerando de que el registro de candidaturas es únicamente la presentación de la documentación y hacer manifiesta la intención de participar en un proceso electoral. A mi parecer, tendría que ser completamente diferente la interpretación de este procedimiento. Es simplemente el inicio de la presentación de la documentación y tiene que pasar por una serie de verificaciones, tanto de manera central, como ya lo mencionaba Juan Manuel, respecto a los dictámenes de paridad, pero también una vez verificados y señalados el cumplimiento dentro de cada uno de nuestros órganos desconcentrados sobre la procedencia y cumplimiento de cada uno de los requisitos. En ese sentido, creo que la postulación es una vez, podemos hablar de postulaciones una vez que se hayan cumplido todos estos requisitos y que haya manifestado el comité o la comisión al respecto. Por estas razones me permitiré acompañar en la propuesta de acuerdo que se nos presenta. Muchas gracias. Gracias. Bien, no habiendo otra solicitud de intervención, pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente a las y los consejeros. Creo que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado.
Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. En contra y presentaré voto particular. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, es aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 5 de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se valida el proyecto de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal del municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, para lo cual cedo la palabra al consejero Juan Manuel Ramírez para su desahogo. Gracias, presidenta. Quiero consultarles si estarían de acuerdo en que podamos ver los puntos 5 al 14 en bloque, toda vez que refieren sobre una misma temática, y yo me permitiría exponerles un breve resumen respecto de cuáles son las razones y motivos por las que se propone el sentido del dictamen que ha sido puesto a consideración todos estos meses. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, en nuestro orden del día de esta sesión están contemplados del punto 5 al 14 la validación de los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de consejos de desarrollo social municipal de los municipios de Ciudad Fernández, Tamuín, Cedral, Ébano, Tampacán, Santa Catarina, Santo Domingo, Villa Juárez, Villa de Reyes y Venado. Estos proyectos de dictámenes de validación respecto de estos reglamentos atienden, como ya se ha visto en ocasiones anteriores, a una modificación que se hizo al artículo 101 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de San Luis Potosí. Modificaciones a dicha ley que se publicaron el pasado 2 de diciembre del año en curso y que, pues esencialmente establece que los ayuntamientos deberán expedir los reglamentos para la integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal, para lo cual este consejo debía emitir lineamientos de apoyo al respecto a fin de unificar la metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos respectivos. En ese sentido, con fecha 30 de diciembre del año pasado, este Consejo Estatal Electoral aprobó los referidos lineamientos para la integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal. Y en ese sentido, a través de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, se elaboraron los proyectos de dictámenes pues, que se emiten respecto del cumplimiento pues, de distintos requisitos por parte de los ayuntamientos ya referidos para la expedición de sus reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal. Y esto es así porque, en términos generales, se da cumplimiento a lo siguiente. Primero, se determina que la estructura y el contenido de los proyectos de reglamentos cumplen a cabalidad con los requerimientos mínimos sugeridos por el Consejo de acuerdo a los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración. Segundo, los enfoques, principios rectores y criterios orientadores para la integración y aplicación de las normas contenidas en los proyectos de reglamentos atienden plenamente al artículo 5 de los referidos lineamientos. Además, las administraciones han establecido claramente los criterios utilizados para el establecimiento de las demarcaciones territoriales a considerar en los ejercicios de integración de sus consejos de desarrollo social municipal. Cuarto, en cuanto a las etapas para la integración de los consejos de desarrollo social municipal, las propuestas reflejan las recomendaciones contenidas en los lineamientos emitidos por este consejo. Quinto, los procedimientos establecidos para la emisión y difusión de las convocatorias garantizan los principios de mayor accesibilidad, inclusión, paridad de género y máxima publicidad, con lo cual se obedece a lo dictado en los artículos 31 al 45 de los citados lineamientos relativos a la emisión y difusión de las convocatorias. Sexto, a efecto de seguir la mayor participación, de garantizar la mayor participación de la ciudadanía en la elección de las personas integrantes de los consejos de desarrollo social municipal, para la programación de las asambleas, las administraciones municipales han atendido que éstas se llevarán a cabo los fines de semana, ello de acuerdo con el artículo 58 de los lineamientos. Séptimo, en lo referente a la etapa de registro,
las administraciones municipales han atendido a los cambios derivados de la modificación a los lineamientos, estableciendo que el plazo será mayor a 5 días hábiles, con lo cual se da cumplimiento con los artículos 46 a 55 de los ya multicitados lineamientos. Octavo, en cuanto a los requisitos para integrar los consejos de desarrollo social municipal que se establecen en sus propuestas, se tiene a bien dar la inclusión y no discriminación. Noveno, ciudadanía y garantizan las condiciones para llevar a cabo las elecciones respectivas. Asimismo, se puede afirmar que el procedimiento mediante el cual se validarán y constatarán los actos realizados en las asambleas correspondientes atienden a lo establecido por el Consejo en los artículos 58 a 89 de los lineamientos. Además de todo lo anterior, las administraciones atendieron a la sugerencia de incluir un nuevo capítulo referente a la observación de las asambleas, en el cual se incluyen las facilidades que el funcionariado municipal deberá brindar a las y los observadores, así como los derechos y obligaciones de dichas figuras de observación. Y por último, en los proyectos de reglamento se pudieron encontrar las modificaciones sugeridas en cuanto a la inclusión del protocolo sanitario, las causas de nulidad, así como las que corresponden a transparencia y protección de datos personales. Es por ello que se propone al Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana validar los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal de los municipios de Ciudad Fernández, Tamuín, Cedral, Ébano, Tampacán, Santa Catarina, Santo Domingo, Villa Juárez, Villa de Reyes y Venado. Es cuanto tengo que presentar ante ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Muchas gracias. Gracias, consejero. Queda a la consideración de las y los consejeros. Pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente, tomando en cuenta que a cada uno de los puntos habrá de recaer un punto de acuerdo. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a los acuerdos aquí planteados, que serían del punto 5 al punto 14, señalando que cada uno de estos le retomará un número de acuerdo específico. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 15 de nuestro orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual valida y emite opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal del municipio de 14, para lo cual cedo nuevamente la palabra al consejero Juan Manuel Ramírez para su desahogo. Gracias, presidenta. Al igual que en mi intervención anterior, solicitaría que podamos ver en un solo bloque los puntos contenidos en el orden del día del punto 15 al 28, toda vez que pues estos versan sobre validar distintas metodologías a implementar para la integración de los consejos de desarrollo social municipal. ¿Estarían de acuerdo? Muchas gracias. Bien, entonces me permito referir los motivos y fundamentos que están contenidos en los proyectos de acuerdos para validar las metodologías propuestas por los ayuntamientos respectivos. Reiterar que lo anterior deriva de la misma modificación o el mismo decreto por el que se modificó la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Se agregó un párrafo sexto al artículo 101 de dicha ley, en el que se establece que, recibidas las propuestas metodológicas, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana las analizará y emitirá su opinión técnica en un plazo que no excederá de 15 días contados a partir de su recepción, proponiendo a la consideración del ayuntamiento respectivo las adecuaciones que estime necesarias para dotar de certeza, legalidad, imparcial y objetividad la construcción de los consejos de desarrollo social municipal. Es así que a partir de esa modificación, reitero, se aprobaron los lineamientos por parte de este consejo,
en la sesión del pasado 30 de diciembre del año en curso. A partir de lo anterior y una vez que se recibieron las propuestas metodológicas por parte de los ayuntamientos de 14, Cedral, Ciudad Fernández, Ébano, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Tamuín y Matlapa, es que se procedió desde la Dirección de Capacitación a pues llevar a cabo la revisión de las propuestas metodológicas presentadas por dichos ayuntamientos y se verificó que en todas ellas se cumpliera con lo siguiente. Primero, se determina que la estructura y contenido de las propuestas metodológicas cumplen con los parámetros generales establecidos por el Consejo, de acuerdo con los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración. Segundo, de conformidad con el artículo 103 de los lineamientos del Consejo, las propuestas incluyen un catálogo de las demarcaciones territoriales en las cuales las administraciones municipales realizarán los procesos de elección de las representaciones sociales comunitarias para integrar los consejos de desarrollo social municipal. Tercero, para el diseño y delimitación de las demarcaciones territoriales, las administraciones han utilizado los criterios a considerar que se contemplan en los artículos 26, 27 y 28 de los mencionados lineamientos. Cuarto, de conformidad con el artículo 103 de los lineamientos, las administraciones municipales han remitido la agenda de programación de las asambleas y en dicha programación las administraciones acatan plenamente el ordenamiento de realizar las asambleas durante los fines de semana que se contempla en el artículo 39 de los lineamientos ya citados. Quinto, de conformidad con los artículos 31 al 45 de los lineamientos vigentes, las administraciones municipales adjuntaron las convocatorias respectivas, ello previa a su aprobación por el Cabildo y posterior difusión. Sexto, de conformidad con el artículo 31 de los lineamientos, las convocatorias respectivas se establecen con claridad y precisión el tipo, modalidad y ámbito de competencia de los consejos de desarrollo social municipal. Las convocatorias contienen al menos lo siguiente: la denominación, es decir, Consejo de Desarrollo Social Municipal y su nivel de incidencia, periodo de gestión de los consejos de desarrollo social municipal y sus integrantes, circunscripción territorial donde los consejos de desarrollo social municipal ejercerán sus funciones, los requisitos de las y los aspirantes a formar parte de estos consejos, garantizando la mayor accesibilidad, inclusión, paridad de género y participación ciudadana mediante la solicitud de documentación mínima. Fecha, hora y lugar de las asambleas para la integración de los consejos de desarrollo social municipal. Y las actividades a desarrollar en las asambleas, las que incluirán en forma de orden del día, con el fin de informar a la ciudadanía interesada los asuntos a discutir o decisiones a tomar. Séptimo, que en dichas metodologías los procedimientos establecidos para llevar a cabo la difusión de las convocatorias garantizan los principios de mayor accesibilidad, inclusión, paridad de género y máxima publicidad. Octavo, que de conformidad con los artículos 35 al 45 para la difusión de las convocatorias, las administraciones han contemplado al menos publicarlas en al menos el diario de mayor circulación en la zona respectiva, la publicación oportuna en las páginas electrónicas oficiales, donde aparecerán en un lugar relevante y resaltado del sitio, así como las demás redes sociales de las administraciones municipales, además de que serán colocadas en los espacios públicos de mayor afluencia, tales como mercados, plazas, centros comerciales, centros comunitarios, paradas de camiones, iglesias, etc. Novena, los ayuntamientos contemplan en sus metodologías los mecanismos para el seguimiento de dicha difusión, mediante los cuales podrán recabar elementos que den evidencia del cumplimiento de la amplia difusión realizada y que la misma se llevó a cabo a través de los medios idóneos y suficientes, procurando la equidad en la difusión temporal y material en las distintas zonas de la demarcación. Todo ello a fin de incluirse en el informe pormenorizado de difusión de la convocatoria que deberán remitir a este Consejo. Décima, en lo referente a la etapa de registro, las administraciones atienden a los cambios derivados de la modificación a los lineamientos, estableciendo que el plazo será de al menos 5 días hábiles, con lo cual se cumple a cabalidad con el artículo 47 de los lineamientos del Consejo. Décimo primera, asimismo, de conformidad con los artículos 54 y 55 de los mencionados lineamientos, las administraciones municipales prevén un plazo perentorio para la emisión de dictámenes de registro respecto de las solicitudes presentadas, mismo que no es menor de 3 días hábiles. Décimo segunda, las administraciones municipales adjuntan a su propuesta los formatos de registro que utilizarán durante dicha etapa. Décimo tercera, se tienen por buenos los mecanismos establecidos referentes a las asambleas para la elección de las representaciones sociales
que integrarán los consejos de desarrollo social municipal, ya que se considera que efectivamente otorgan el espacio necesario para la expresión de la ciudadanía y garantizan las condiciones para llevar a cabo la elección. Y 14ª, las administraciones municipales adjuntan a su propuesta los formatos que utilizarán durante el desarrollo de las actividades. Es por ello que se propone validar las propuestas metodológicas o las metodologías a implementar por parte de los ayuntamientos, reitero, de 14, Cedral, Ciudad Fernández, Ébano, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Tamuín y Matlapa. Es cuanto tengo que presentar e informar a ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias, consejero. Queda a la consideración de las y los integrantes de este consejo. Bien, pido a la secretaria proceda a tomar la votación correspondiente, tomando en consideración que cada uno de los puntos habrá de recaer un número de acuerdo. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a los acuerdos aquí planteados, señalando que cada uno de ellos recaerá un número de acuerdo específico. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Los consiguientes son aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Damos cuenta del numeral 29 de nuestro orden del día referente a la presentación del informe anual del ejercicio 2021 del Comité de Transparencia respecto de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Transparencia del Consejo, para lo cual pido la dispensa de la lectura completa de este informe, dado que fue circulado en forma previa y en su caso estaría proporcionando una síntesis del mismo. Gracias. Bien, este informe se realiza con fundamento en el artículo 52, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, así como del artículo 16 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Respecto a las solicitudes de acceso a la información del ejercicio 2021, se les informa que fueron recibidas 366 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 356 resultaron procedentes y 10 resultaron improcedentes, siendo las causas 9 por razón de incompetencia y una se desechó por no atender la prevención hecha en términos del artículo 150 de la ley de la materia. 31 solicitudes fueron presentadas con clasificación de información, 27 con información confidencial y 4 de información reservada. 14 solicitudes se dio la ampliación de plazo. El tiempo de respuesta promedio general es de 6 días y el promedio de las áreas es de 8 días. En cuanto a la clasificación por género, 219 de estas solicitudes fueron realizadas por hombres, 114 por mujeres y 33 fueron hechas en forma anónima. En cuanto a los recursos de revisión interpuestos, se les informa que 15 recursos fueron presentados. A la fecha faltan de resolver 5, los cuales se mencionan a continuación. RR 579-2021, diagonal 3, RR 581-2021, RR 583-2021, RR 958-2021 y RR 978-2021. En cuanto al Comité de Transparencia, se celebraron un total de 38 sesiones, de las cuales 14 fueron ordinarias y 24 extraordinarias. El total de acuerdos que fueron aprobados es de 255. Entre esos acuerdos se aprobaron 14 ampliaciones de plazo, 27 clasificaciones de información confidencial y 4 de clasificaciones reservadas de información. En cuanto al cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de las áreas, la valoración que se hace es que, si bien el Consejo ha ido mejorando, sigue sin lograr que la totalidad de las áreas publiquen la totalidad de los formatos de transparencia al vencimiento del término establecido por la normatividad correspondiente. En ese sentido, por parte de la Unidad de Información Pública, de manera preventiva, les recuerda mes con mes el cumplimiento de esta obligación. Es cuanto.
Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 51 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enteradas y notificadas las personas presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.